para poder comprender y entender el mensaje de Dios. Amén. Padre Santo, gracias te damos por su gran amor, por su misericordia y su bondad. Oramos y pedimos en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús sabiduría en estos momentos para los niños, para la maestra, para su siervo, para que puedan dar ese mensaje, Señor Dios mío, a nuestros niños, a nuestros jóvenes, Señor, de parte suya, Señor. Necesitamos que esa semilla quede grabada en esos corazones, Señor, para que pueda germinar en su tiempo. Igualmente, oro y pido en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo de Dios, que abra todo el entendimiento en estos momentos, en los oídos, los ojos, espiritualmente hablando, para poder entender y comprender su palabra que hoy trae, que es expuesta, Señor, para renovar, para transformar, para cambiar. Señor, no podemos seguir siendo los mismos, Señor, cuando usted expone una palabra fiel y verdadera. Oro y pido sabiduría en los lugares celestiales, que descienda para sus siervos, Señor, para que esa espada de doble filo penetre, Señor, a cada oyente, Señor, cada persona que nos ve también a través de las redes sociales, para que esa palabra penetre en lo más profundo de su corazón y pueda ser enviada a cada hogar, a cada persona, para que haga el efecto que usted desea y quiere, amado Padre, como usted la ha enviado en estos momentos, Señor. Gracias por todo, en el nombre glorioso de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden ir los muchachos, los niños a sus salones de clase para que puedan estudiar, para que puedan recibir palabra de Dios, mensaje de Dios. Amén. No olvidemos de esta semana, cumple mi hermana María Hernández. ¿Dónde está? Ah, ya está, cumpleaños, ¿cierto? El 28 de febrero. Cumpleaños mi hermana, Dios me la siga bendiciendo grandemente. No se olviden de este sábado, el 1 de marzo, la película para los jóvenes. Ahí está, gracias, muchas gracias muchachos. Ahí está el 1 de marzo a las 5 de la tarde. Aparentemente, si tiene mucho, lo hacemos aquí, pero es en el Beisma. Esa es la película que vamos a ver. Siempre he tratado de traer películas de casos de la vida real, o sea, no es inventado, ficción. Este es un caso de la vida real de esta joven que ahí como la ven, perdió ese brazo, ese lado donde está la tabla que ella surfea, y es un caso de la vida real y ella es cristiana. Entonces es de gran interés de que ustedes traigan a los jóvenes y puedan ustedes como padres acompañarlos para que puedan observar, oír, escuchar igualmente el mensaje o el tema. Y muchos de ustedes me dijeron que iban a traer algo para los muchachos, entonces ahí Hernán o pizza para que ellos puedan compartir un poco ahí. Igualmente los estamos invitando el marzo 8, o sea, luego al otro siguiente sábado, es para los maestros, un seminario. Voy a dar un seminario para los maestros, entonces ahí para que puedan venir a las 4 de la tarde. Entonces esto se anunciará en el mensaje para que recordándole a los maestros para que puedan participar. Y aquellos que nos ven a través de las redes sociales, nuestra congregación está ubicada en el 2038 North California. Nuestro servicio de adoración es a las 11:50 a.m. Por si alguien quiere venir, por si alguien quiere visitarnos o no tiene congregación, aquí son bienvenidos. Amén. Vamos entonces a traer el mensaje de Dios. Ya se dio lectura a Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 8, y el mensaje de hoy es confiar en el Señor. ¿Verdaderamente nosotros estamos confiando en el Señor o nosotros estamos confiando en las cosas externas que nosotros vemos? Porque si verdaderamente nosotros confiamos en el Señor, deberíamos de actuar de una forma totalmente diferente. Entonces vemos que el Señor nos desafía constantemente a hacer cosas que no podemos comprender, cada una en su propio tiempo y cada una para su propio propósito. Salomón aprendió que las riquezas se podían disfrutar y emplear para la gloria de Dios. O sea, podemos tener ambas cosas, ¿cierto? La riqueza para disfrutarla nosotros, pero también para la gloria de Dios. Y muchos se olvidan de eso, quieren acumular o tener riqueza, pero se olvidan de lo más importante, que es darle la gloria a Dios. Vamos a ver entonces cómo el Señor nos invita a confiar en Él, aún a pesar de las situaciones que podemos nosotros estar afrontando en estos momentos.
El primer punto es trabajando por lo que no se ve. Si yo confío en el Señor, entonces yo voy en pos y trabajo en ¿qué? En lo que yo no puedo ver ahora. Porque si yo confío en Él, entonces Él va a hacer algo grande, maravilloso, en lo que yo estoy trabajando por lo que no se ve. Hay palabras que nos resultan a nosotros incomprensibles en la Sagrada Escritura. O sea, nosotros no las podemos entender, no podemos racionar como el Señor lo ha escrito en la palabra de Dios. Pero nosotros al observar con un lente espiritual, nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, entonces vamos a tener un sentido acerca de la palabra de Dios. Vamos a comprender el significado de la palabra de Dios. Entonces vemos que a primera vista, si nosotros leemos echar tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días no la hallarás, como que no le encontramos sentido, ¿cierto? Nosotros podríamos decir que echar a primera vista el pan sobre las aguas, como que nos resulta algo como que no estamos haciendo algo correcto, ¿cierto? En lugar de echar el pan sobre unas palomas, en lugar de echar el pan hacia el pobre, como que la palabra nos dice que echemos el pan sobre las aguas. Entonces eso va a traer entonces Salomón una sabiduría que solamente Dios le dio a él humanamente hablando. Y entonces nos va a traer un mensaje para usted y para mí en esta mañana o tarde donde nos ven a través de las redes sociales. Nos dice echa tu pan. No dice echa el pan de otro, ¿cierto? Nos dice echa tu pan, o sea, echa tu pan, no el de tu esposo, echa tu pan, no el de tu esposa, echa tu pan, no el de tus hijos, echa tu pan, no el de otros, sobre las aguas, porque después, o sea, da el resultado, el por qué nosotros echamos el pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Este versículo entonces nos ayuda a actuar con generosidad y sin esperar nada a cambio, es ayudar sin esperar una compensación inmediata, porque después de muchos días usted y yo recibiremos ¿qué? La recompensa. Esta recompensa puede ser material, espiritual o simplemente la satisfacción de nosotros poder haber hecho algo bueno hacia los demás. Eso es echar el pan sobre las aguas. Recuerde las palabras que Jesús dijo: de gracia recibís, de gracia ¿qué? Nosotros damos. Si todos nos enfocáramos en hacer el bien sin esperar nada a cambio, podríamos hacer la diferencia de la vida de muchas personas. Porque muchos siempre están, ¿qué? Dan, ¿pero para qué? Para recibir. Siempre dan esperando algo, pero nunca de dar y dar, porque ya Dios ha colocado eso en nuestro corazón y hemos podido entender lo que Dios hizo completamente en la cruz del madero y entendemos el amor perfecto de Dios. Entonces por eso nosotros nos brindamos completamente, no un pedazo, completamente nosotros deberíamos de dar. Hechos 20:35 también nos dice, bienaventurado es dar en lugar de ¿qué? De recibir. O sea, se siente una satisfacción el dar. Por ejemplo, ahora como las cajas que enviamos a África, el observar usted la cara de esos niños, o sea, cómo lo reciben con esa alegría, esa gratitud, porque quizás pasaron años y años de su vida y ni siquiera un peluche, ni siquiera un carrito que se mueve ahí con las manos han recibido ellos en su vida. Y ver la cara, la felicidad de estos niños también nos trae a nosotros gozo y alegría. Entonces eso es lo que nos llama el Señor, de dar y dar y dar, y no ¿qué? Esperar en el momento nada a cambio. Entonces vemos que la palabra de Dios nos dice que el versículo 2 va también añadido al otro. Pero echar el pan sobre las aguas, yo creo que los egipcios entendían bien también este concepto. En el Antiguo Testamento nos relata que cuando el río Nilo crecía bastante, entonces ¿qué hacían ellos? Tiraban la semilla, esparcían la semilla y uno diría, bueno, pues, ¿qué sentido eso? Si viene y qué, se lo lleva, ¿cierto? Pero resulta que el Nilo y todos nuestros ríos no son ¿qué? Todo el tiempo caudalosos ni crecen. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el Nilo ya se secaba, quedaba el sedimento donde estaban los nutrientes. Entonces, ¿qué pasaba con la semilla que esparcieron? Se quedaba ahí. ¿Y a su tiempo qué? Recogían el trigo. Entonces, vemos nosotros que si no andamos más, como que esta palabra no tiene sentido para nosotros, para los egipcios también. Pero también echar el pan sobre las aguas significa de que cuando venían los barcos, acuérdense que en ese tiempo de Cristo Jesús no tenían hélices los barcos, entonces eran solo con velas o algunos con remo, ¿cierto? Entonces vemos que para ir de un sitio a otro se demoraban a meses a veces o años.
Entonces, echar el pan sobre las aguas era aquel que tenía algo, algún comercio, entonces lo colocaba en ese barco para que fuera a otro puerto, para que fuera a otro país. Entonces, cuando viniera después de 6 meses el barco, ¿a dónde? Donde se colocó el pan sobre las aguas, entonces traía ¿qué? Los beneficios. Pero vemos que tiraban el pan sobre las aguas inmediatamente, pero ellos decían que no iban a recibir el beneficio ahí mismo, era un tiempo. Y a veces nosotros nos desesperamos, ¿cierto? Porque queremos sembrar ahora un árbol de manzana y que en el verano ahorita ya esté el árbol crecido y que tengamos manzana para comer. No, eso se lleva un tiempo. 1 año, 1 año y medio, 2 años, cuando ya nace ahora sí el fruto para recoger de ahí. Entonces vemos en el versículo 2 que nos dice, reparte a 7 y 1 a 8. O sea, nos lleva más a ser aún más generoso todavía de lo que nosotros somos. Vemos entonces que usted no sé si se acuerda del dicho de las abuelas, que ellas decían, donde comen 5, comen 7, 8, 9 o 10. No sé cómo lo hacían, pero salía ese plato para 2 o 3 más que llegaban. Entonces la palabra de Dios nos está recordando la importancia de ser caritativos, bondadosos, generosos, incluso cuando puede parecer que en el futuro que vivimos ahora es incierto o que no tenemos los suficientes recursos para compartir. O sea, si esperamos nosotros ese tiempo, mañana que tenga un mejor trabajo, mañana que tenga más, pues no va a llegar ese día perfecto. El Señor quiere que usted comparta hoy de lo que Dios le ha dado. ¿Para qué? Para que fluya, para que corra esa gran bendición. Y hoy muchos tienen el grifo cerrado, porque no lo han abierto. Todo para mí, y se han olvidado que Salomón fue aquel hombre que recorrió todo este tiempo a entender esta situación. Y él se dio cuenta de ¿qué? De que todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad de lo que hacemos debajo del sol, ¿cierto? Él llegó a esa comprensión de que todo lo que hacía no encontraba el gozo, pero él sí encontró gozo ¿en dónde? En el Señor, en el Señor. Él tenía fe en el Señor, creía en el Señor. Entonces de ahí nosotros comprender esto, de que lo que Dios nos da, sea dinero, sea una fuerza, sea un entendimiento, sea estudios para poderlo compartir con otros. Y lo estudiamos en esta mañana. El hacer discípulo es hacer yo un discípulo para que ese discípulo haga otro discípulo y se pueda expandir ¿qué? El reino de Dios. Entonces es la importancia de ahí de compartir un poco de lo que nosotros tenemos, ya sea tiempo, una sonrisa, recursos. Pueden marcar nosotros la diferencia, mis amados hermanos, en la vida de alguien más con estos actos. Al final del día, ser generoso no solamente va a ayudar a los demás, sino que también va a traer un enriquecimiento para nosotros también. ¿Usted no le ha pasado, verdad, eso? Que usted a veces ve a una persona como mal y usted le sonríe e inmediatamente le saca una sonrisa a esa persona. Usted le expresa una palabra y le cambia ese día a esa persona. O usted ve a una persona y le da un abrazo, inmediatamente la persona es receptiva a ese abrazo cariñoso, con amor, con aprecio de parte de Dios. O sea, hasta en eso nosotros debemos de hacer la diferencia como hijos e hijas de Dios, hacia el ser humano, hacia aquel que no tiene absolutamente nada. Acuérdese que el dicho hebraico de este verso 2 nos dice, da a tantas personas como puedas dar, y después a unas cuantas más. Es el dicho hebraico de este pasaje. Entonces, mire cómo nos llega y por algo esta tierra es tan bendecida. Da a tantas personas como puedas y después a unas cuantas más. O sea, nos lleva a que si ya le ayudé a 6 y si le puedo ayudar a 7 o le puedo ayudar a 8 o 9, hágalo. Hágalo. Si Dios le ha colocado eso en su corazón, hágalo. Realícelo. Porque el pan sobre las aguas es echar eso ahí, porque usted no sabe cuándo llegará ese tiempo, como lo dice el versículo 2, reparte a 7 y a un 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Por eso es de sembrar, sin esperar a cambio ahora, ¿cierto? Pero en un determinado tiempo usted puede estar pasando por una situación económica difícil en su hogar.
pero usted ha esparcido ese pan sobre las aguas y una de esas personas va a venir ¿a qué? A darle ahora en esa necesidad lo que usted verdaderamente necesita ahí. Eso es echar el pan sobre las aguas. No es para mí, es calidad de tiempo. Por ejemplo, llevar a una persona a visitar a los enfermos, llevarla al supermercado de aquí a allá. No sabemos cuándo nosotros vamos a caer ahí y Dios va a enviar sus ángeles precisamente en ese momento que usted necesita. Eso es echar el pan sobre las aguas. Echar pan sobre las aguas, lo que estudiamos el viernes, es venir y traer al alfolí y lo que Dios le ha dado a usted y a mí. Dios nos ha dado mucho y aún más. Mis amados hermanos, la anciana Gilma Valencia, yo creo que se acuerdan de ella, ¿no? Gilma Valencia y lo mismo Chabelina. Ella fue una discípula, ella me instruyó a mí y lo primero que ella me instruyó fue eso acerca del pan sobre las aguas, en cuanto a dar el dinero a lo que es de Dios. Una anciana de 85 años que nunca le faltó absolutamente nada, que vivía en el downtown porque Dios le permitió de vivir ahí en estas cosas de los ancianos que van ahí, en un edificio con una mirada espectacular hacia allá. Pero ella me decía, mi hijo, no se olvide de apartarlo de Dios siempre. ¿Usted cómo hace, doña Gilma? A mí me llegan plata, estampillas, yo aparto ahí. A mí me llega el plata de mis hijos, yo aparto esto aquí. A mí me llega la pensión de ese hijo, yo aparto aquí y lo doy. Le digo, pero doña Gilma, ¿y cómo hace para usted que le alcance eso? Porque yo echo el pan sobre las aguas. Pero fuera de eso, ella no daba a la congregación para el beneficio, precisamente lo que sea en la congregación, sino que daba a las sociedades bíblicas, le daba al San Yus, le daba aquí, le daba, yo decía, wow, eso es lo que dice la palabra. Por eso a veces a usted se le va todo lo que tiene porque usted no está echando el pan sobre las aguas. Y usted por eso a veces dice, ¿por qué no me alcanza el dinero? ¿Por qué no esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y por qué una enfermedad? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? Ahí se le está yendo a usted porque usted no ha echado pan sobre las aguas. Y no es como se enseña en muchas iglesias, ¿sí? Que usted viene y da 50,000 para que el Señor le dé 100,000. No, eso no es lo que dice la palabra. Es echar el pan sobre las aguas con gratitud, con amor. Porque sabemos el regalo tan precioso y hermoso que Dios nos dio y fue gratis, y es que la salvación, un regalo inmerecible que nosotros no merecíamos. Eso es echar el pan sobre las aguas, mis amados hermanos. Tienes que ser una fuente y no un desagüe. Tenemos que ser una fuente y no desagüe. Si confiamos en Dios, entonces vamos al siguiente punto, el 2. No te detenga, o sea, no te quedes ahí. Si confiamos en Dios, no paremos, sigamos hacia adelante. Esperar a que lleguen las condiciones perfectas significa inutilidad. Si esperamos el tiempo y el lugar perfecto para leer la palabra de Dios, nunca la vamos a leer. Si esperamos encontrar una congregación perfecta, nunca nos vamos a congregar. Si esperamos un ministerio perfecto, nunca vamos a servir. O sea, si vamos a encontrar la perfección, la vamos a encontrar esa arriba, pero aquí no. Estamos viviendo en un mundo imperfecto. Si usted quiere buscar una condición perfecta, nunca va a lograr absolutamente nada. Si verdaderamente confiamos en Dios, debemos de ¿qué? Entonces de accionar ahora, de seguir hacia adelante, tomar una medida ahora para crecer espiritualmente, no esperar a que lleguen esas condiciones que nunca van a existir en nuestra vida. No, yo estudio mañana, no, yo estudio pasado mañana, el próximo año dentro del seminario pasado, y resulta que le pasan 5 años, 10 años, y usted no ha hecho nada. ¿Por qué? Esperando el lugar perfecto, esperando la persona perfecta, ¿sí? Aquella que espera el príncipe azul, y el príncipe azul se le volvió un sapo a los años, porque no era el príncipe azul que andábamos buscando, porque no hay perfección, mis amados hermanos, ¿sí? Si vamos a buscar lo perfecto, entonces nunca vamos a hacer nada. Siempre todos empezamos muchas veces de dónde, de abajo, a escalar hacia arriba. Siempre usted empezó por la primaria, pasó por un bachillerato hasta llegar a la universidad y etcétera, y etcétera. Pero siempre hubo un comienzo. Siempre se colocó la primera piedra para usted edificar su casa, ¿o no? Siempre ha sido así. Entonces, ¿por qué esperar a lo perfecto? Esperar el momento adecuado para pedirle el perdón a alguien. No.
O sea, órele al Señor el día, el momento y Él se lo va a dar. Pero siempre, ¿por qué esperar esas perfecciones y esas cosas que no las vamos a encontrar para llegar hacia ese punto? Vemos que la palabra de Dios en Proverbios 26:13, porque sacamos muchas excusas a veces. Proverbio 26:13 dice, el perezoso, el león está en el camino, el león está en las calles. Wow, qué excusa tan grande, ¿cierto? Para no hacer la cosa. Dice el perezoso, el león está en el camino, el león está en la calle. O sea, se asoma y ve y se adentra otra vez. No es que voy a ir a buscar trabajo o algo, no, pero es que afuera está el león y me va a comer y me escondo otra vez. Y me acuesto en la casa y dormito y doy vueltas ahí en la cama, como lo dice Proverbios. Y eso es malo porque entonces nunca usted ni yo vamos a hacer algo. Nunca vamos a realizar absolutamente nada en nuestra vida. El que solo observa el viento, como dice la Sagrada Escritura, en lugar de sembrar, nunca tendrá una cosecha. El que solo observa las nubes y espera que la lluvia caiga para sembrar, nunca verá crecer sus cultivos. Y tiene lógica, ¿cierto? Salomón, de que si usted va a esperar arriba que caiga la lluvia y para que crezcan los cultivos, y si pasa como Elías, que no llovió 3 años, entonces usted se va a quedar ahí 3 años esperando a que caiga la lluvia, sabiendo que en su casa necesita una provisión, que usted necesita avanzar, que hay otras cosas que usted tiene que quitar de su vida. Entonces usted se va a esperar a que le caiga la lluvia del cielo. No te detengas, camina, acciona, pídele sabiduría al Señor. Lo estudiamos esta mañana. El muchacho, el joven Salomón, cuando fue rey, ¿qué le pidió primero al Señor? Sabiduría. Él no le dijo, oh Señor, tráeme un ejército, trae 10,000 caballos, tráeme oro, tráeme esto y aquello, y yo con eso voy a ¿qué? A legislar a tu pueblo. Yo con eso voy a hacer las cosas para tu pueblo. No, Salomón le pidió sabiduría. Muchos jóvenes a esa edad que le va a pedir un PlayStation de ahora, el iPhone 15, le va a pedir moto, le va a pedir carro, le va a pedir una casa con piscina, pero Salomón en ese momento le pide sabiduría para dirigir a un pueblo de más de 1.500.000 de personas. Nosotros muchas veces necesitamos primero la sabiduría de Dios para poder ¿qué? Administrar lo que Dios nos está dando. Y eso es lo que pasa, que nosotros primero montamos un negocio, nosotros primero compramos una casa, nosotros primero viajamos, etcétera y etcétera, y después le pedimos orientación a Dios, cuando debe ser al contrario, como dijo Salomón, dame sabiduría, Señor, porque cuando vienen los días buenos, entonces yo sé qué hacer con sabiduría, cómo echar el pan sobre las aguas hacia un futuro. Con sabiduría, entonces yo sé cómo administrar mi hogar, cómo vivir con mi esposa, con mi esposo, cómo vivir con mis hijos, cómo vivir en la comunidad, cómo vivir en la comunidad de nuestra congregación, de que nos amamos unos a otros, pero no nos odiamos. O sea, pero por medio de las sabidurías que nosotros entendemos estos conceptos, entendemos qué es lo que Dios quiere decir, que echemos el pan sobre las aguas. Pero cuando no entendemos, a veces nos frustramos, pero hay cosas, como vamos a ver hacia adelante, que son solamente para el Señor. En ocasiones entonces esperamos tanto tiempo a que las condiciones sean perfectas que nunca comenzamos a trabajar en nuestros proyectos o a perseguir nuestros sueños. ¿Cuáles son sus proyectos? ¿Cuáles son sus sueños? Yo no le estoy diciendo los sueños de su papá o su mamá, yo le estoy diciendo sus sueños. ¿Cuáles son los sueños que Dios tiene, el plan y propósito para usted, para usted y para usted? Porque ahí sucumbimos muchas veces. Me acuerdo de una persona en Colombia, Quique Santander, un productor muy conocido de fama internacional, se vino aquí a Miami con los Estefan, pero Quique Santander, el papá le exigía que tenía que ser médico, porque él era médico. Y él decía, no, yo quiero ser productor porque a mí me gusta la música. No, usted tiene que ser médico. Ok, el muchacho estudió medicina. Entonces, ¿qué pasó cuando ya terminó la medicina? Le dijo, papá, aquí está el cartón y yo me voy para Miami. Y se vino aquí a Miami, ¿a qué? A trabajar con los Estefan y es un gran productor a nivel de fama internacional. ¿Cuál es el proyecto suyo? No el de otro, el suyo, el que Dios le ha colocado a usted, no el proyecto de su mamá, no el proyecto de su papá, no. ¿Quién le ha dicho a usted cuál es el proyecto para usted? Proyecto que no lo aleje de Dios, el proyecto que no lo aleje su hijo, el proyecto que no lo aleje su esposa o su esposa. ¿Cuál es el proyecto?
Ese proyecto también está vinculado precisamente en nuestro hogar, Dios ahí en la mitad, en el centro. Porque Dios no nos va a dar cosas para que nos alejemos de Él, antes por el contrario, vamos a reconocer que Él nos lo dio y nos vamos a acercar más a Él. Porque vamos a necesitar la sabiduría, la dirección de Dios para seguir caminando en pos de lo que Él quiere hacia nosotros. Por eso hay tanto fracaso, por eso hay tanta desilusión. Por lo mismo, porque ya cuando hacemos la cosa y caemos es cuando venimos a buscar a aquel que era primero, buscarlo a Él para luego sí colocar los proyectos en manos de ¿quién? De nuestro Creador. Y eso es lo que pasa, mis amados hermanos. Entonces vemos que si usted y yo observamos las circunstancias, en lugar de confiar en Dios, es una muestra de incredulidad, de rebelión, un temor necio y ociosidad. Porque si yo digo que yo confío en Dios, entonces ¿por qué me preocupo del presidente que colocaron? Si yo confío en Dios, ¿por qué me preocupo de las deportaciones que hay ahora si Dios me va a cuidar, me va a guardar, me va a proteger? ¿Usted cree que Dios no lo puede hacer a usted invisible ante los agentes que están ahí? Claro que sí. Pero ahí está, usted confía en Dios, usted está confiando en la economía por lo que está haciendo Elmus, o usted confía porque Dios es su proveedor. Ahí está. ¿Cómo usted confía entonces en su propia finanza, en lo que yo tengo, en mis negocios que tengo? ¿O usted está confiado en la provisión de Dios? En lo que Dios nos puede dar. Eso es echar el pan sobre las aguas. Y yo creo que no lo estamos haciendo adecuadamente, como Dios lo ha descrito en su palabra de Dios, sino que estamos creyendo a todas las circunstancias, a todo lo que vemos alrededor, en lugar de confiar en el Dios soberano de la tierra, en el Dios todopoderoso. Entonces vamos ahora al tercer punto, la limitación del conocimiento. La limitación del conocimiento. Salomón nuevamente nos recuerda las limitaciones del conocimiento humano. Y yo quiero que vamos a Deuteronomio 29. Acompáñenme ahí a Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Porque hay unas cosas para nosotros, otras cosas para nuestros hijos, pero hay otras cosas que solamente son para Dios, le pertenecen a Dios. Y mucha gente batalla con esto de la limitación del conocimiento, pero porque no saben las Escrituras entonces. Amén. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, nos dice la palabra de Dios así: las cosas secretas, ¿a quién pertenecen? Ok, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras que están escritas en la ley. O sea, hay cosas que están en la palabra de Dios que son ocultas, o sea, solamente le pertenecen a Él, que cuando usted y yo estemos delante de la presencia de Dios, vamos a ver nítidamente todo, vamos verdaderamente a conocer las cosas tal y como son. Ahora ha sido revelada la palabra de Dios, o sea, lo que tenemos aquí en nuestra mano es lo que ha sido revelado para nosotros, para nuestros hijos, para que obedezcamos la ley de Dios. ¿Y ve? Y a veces se pelean por cosas que yo pienso, no, el Señor ya tiene unas cosas guardadas y otras han sido reveladas para nosotros. Hay muchos ateos que me dicen, ¿cómo creer en un Dios que no vemos? Yo le digo a este ateo, ¿usted cree en el viento? Él me dice sí, pero yo le digo entonces, pero usted no lo ve, ¿cierto? Claro que no lo ve. De igual forma, Dios es lo mismo, Dios no lo podemos ver, pero Él existe, Él es espíritu. Por esa razón no le podemos ver, pero nosotros sentimos su presencia, porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y está en nosotros. Entonces nosotros, en lugar de frustrarnos en lo desconocido, encontremos la paz en lo que Dios ha revelado para nosotros. O sea, no nos ofusquemos por lo que no podemos entender y comprender. Déjele eso a Dios. Disfrute usted su palabra en lo que usted puede entender. Aplíquelo para su vida. Hágalo real en su vida. Comparta eso con otras personas. Porque Jesús dijo en Juan 3:8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Una pregunta, ¿usted es nacido del Espíritu? ¿Ven? Porque el mismo Espíritu nos dice a nosotros que somos ¿qué? Hijos o hijas de Dios. Porque el Espíritu Santo lo lleva a usted a las cosas que le agradan al Señor. El Espíritu Santo nunca lo va a llevar a usted
donde no son cosas que no le agrada a Dios. ¿Sí? Nosotros podemos escuchar el silbido y decimos es el viento que está soplando, pero no lo vemos. Por las ramas que se mueven decimos viene del norte o viene del sur, pero a ciencia cierta nosotros no sabemos absolutamente nada de esto porque son cosas ocultas que le pertenecen a Dios. Hay unas que han sido reveladas para nosotros para poder actuar, para poder obrar como Dios desea en nuestras vidas, o sea, porque Él desea lo mejor para cada uno de nosotros, mis amados hermanos. Nosotros en nuestra mente finita no podemos entender todo lo que pasa en el mundo, en nuestra vida, y muchos se preguntan, ¿por qué a uno sana y a otros no? ¿Por qué a uno sana y a otros no? Él es el único que sabe. ¿Por qué sufre la gente buena? Pregúnteselo a Él, Él es el único que sabe. ¿Por qué hay tanta pobreza? Vuelvo y le repito, pregúnteselo a Él, Él sabe por qué. Yo puedo decirle algunas de las cosas que yo pienso y creo por la lectura bíblica de la Sagrada Escritura, y puedo decirle que ¿por qué hay tanta pobreza? Porque Dios ha colocado naciones poderosas para bendecir a esos pobres, pero no lo están haciendo y van a ser juzgados por eso. Pero también el Señor me puede llevar a que yo bendiga a esta gente pobre y no lo estoy haciendo. O sea, puedo decirles eso. ¿Por qué a uno sana y a otros no? Porque en ese momento fue un plan y propósito que Dios tenía con esa persona, demostrar de que lo tenía para ese tiempo solamente, porque Dios sabe el día que usted nació, pero también el día que se va. Por eso no lo quiso, ¿qué? Sanar. ¿Pero por qué se lo llevó? Porque usted, en ese tiempo que vivió su papá y su mamá, usted no le dedicó ese tiempo a su papá, a su mamá. Usted no le dedicó ese tiempo a su esposa, a su esposa. Usted no le dedicó ese tiempo a su hijo, a su hija. Entonces, por eso el Señor se lo llevó. Vuelvo y le digo, es lo que yo puedo un poco entender y visualizar de la palabra de Dios. Para que a usted le dé una enseñanza ahí. Entonces, a partir de ese momento, usted aprenda a amar, aprenda a querer. Igualmente como la gente buena. Tuvo un propósito con esa persona de esa bondad, de ese carisma, de llevar la palabra, de ayudar a los pobres, de ayudar a los enfermos, para que nosotros veamos que esa persona hizo eso y que nosotros podemos realizar lo mismo. Cristo Jesús hizo eso en su ministerio de 3 años. Los discípulos vieron eso y por eso es que hacen lo que hicieron ellos, porque vieron ese ejemplo. Entonces, puedo decir que esa persona buena, el Señor la tuvo hasta ese tiempo para eso, para dar una enseñanza. Pero más para allá yo no le puedo mentir, no le puedo hacer nada más, porque esos misterios le pertenecen al Señor. ¿Por qué algunos mueren tan jóvenes? Volvemos al mismo punto, ¿sí? ¿Para qué yo me voy a matar? Y ahí, ¿por qué, Señor? Y esto, y mira el de la esquina que es marihuanero, que es esto, no te lo llevaste. Y este que toma tanto trago, manejó en esa moto, en ese carro y no se mató. Y este que era tan bueno, fue a la esquina a comprar el mercado y lo chocaron y se murió. No nos corresponde a nosotros ese juzgamiento. No nos corresponde a nosotros matar nuestra cabeza, porque Dios es el único que sabe ese plan maravilloso que tiene para cada uno de nosotros. Ese día, mis amados hermanos, lo estudiamos esta mañana en las obras. Hay un libro de las obras, hay varios libros, dice la Sagrada Escritura. Ese día, como está reflejado ahí, mensaje del pastor Denis, ese día va a reflejar ahí cuando usted le diga al Señor, Señor, a mí nadie me predicó. O no, espere un momentico, hermana Kenia, mire ahí. En 1998 alguien la llevó a usted a esa iglesia y usted se burló y usted salió. En el 2012 le hablaron esta palabra y usted no la quiso aceptar. Eso es lo que va a hacer el Señor ese día que estemos nosotros delante de la presencia de Dios. Disfrutemos lo que el Señor nos deja en su palabra. Como decían los viejitos, pero yo siempre daño los dichos. No le busque cuántas patas al ¿qué, Soco? 5 gatas al gato, es que o al perro, bueno. ¿Sí? O sea, no le busque. Esa es la soberanía de Dios, lo que yo le puedo decir, es la soberanía absoluta de Dios. Ya, yo no le puedo decir más, ¿por qué sí, por qué no? Porque es la soberanía de Dios. A uno sana, a otro no, a otro lo lleva temprano en la soberanía absoluta. Y ese día nosotros vamos a entender, como dice 1 Corintios capítulo 13 y 12. Busque qué dice 1 Corintios capítulo 13 versículo 12. ¿Qué nos dice Pablo por medio
a la carta a los Corintios. Primera Corintios capítulo 13, versículo 12. Amén. Primera Corintios capítulo 13, versículo 12. Nos dice la palabra de Dios: ahora vemos por espejo. ¿Cómo vemos? Oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conocemos nosotros, ¿qué? En parte, o sea, lo que yo estoy hablando ahora, pero entonces conoceré cómo fui conocido. O sea, cuando venga la perfección, o sea, cuando venga la luz, cuando venga el Señor Cristo Jesús, cuando estemos nosotros delante de la presencia de Dios, vamos a conocer todos los misterios, lo que nosotros aquí en la tierra nos matamos y pasamos tiempo y peleamos con el Señor y no aceptamos tanta cosa. Dios nos lo va a explicar en un minuto así de sencillo. Disfrute lo que el Señor le está diciendo ahora, disfrute lo que Dios le está dando ahora. Echa tu pan sobre las aguas porque no sabes para mañana cuándo vaya a necesitar. Echa ese pan sobre las aguas, déjale al Señor lo que tú no conoces. El de conocer cómo se forma un bebé, cómo Dios hace esta obra milagrosa y maravillosa, cómo entra el aliento de vida en esta criatura. Ciertamente ha llevado a muchas madres a realizar un aborto y verlo como algo normal, porque no conoce la formación, no conoce cómo ese niño Dios lo va formando ahí adentro. Y yo creo que es imperativo que como iglesia, como padres, nosotros instruyamos a nuestros hijos, que dice la palabra de Dios, para que nuestros niños, nuestras niñas sean instruidos y no tomen una decisión equivocada y errada que por la eternidad y en su pensamiento también aquí en la tierra les va a perturbar toda su vida y haber hecho algo. Mire, ¿cómo puede decir el salmista que mi embrión vieron tus ojos? Si dicen que aquellas que votan por eso y que no, que ahí no hay nada, que todavía no hay vida. Entonces, ¿cómo el salmista nos dice que aún en ese embrión, en algo tan pequeñito, vio a Dios? Cómo formaba cada una de sus partes, cómo entretejida todo eso, mis amados hermanos. Y hay cosas que la ciencia sabe, pero no plenamente todo lo que describe la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos de instruir, porque mi pueblo pereció por falta de ¿qué? De conocimiento, y por eso estamos errando. Por eso nosotros estamos fallando, porque no hay una instrucción, no está primero Dios en primer lugar. ¿De dónde viene la instrucción de ese primer lugar? En la palabra de Dios, en todo lo que Dios ha colocado. El pueblo puede decir una cosa, el ministro puede decir una cosa, el presidente puede decir una cosa, pero el que otorga todas las decisiones es la palabra de Dios. Esta ilustración del predicador Salomón, como le dicen predicadores Salomón, nos ayuda a apreciar lo maravilloso de la creación y cómo Dios se manifiesta a través de ella. Cómo Dios se manifiesta a través de ella, mis amados hermanos. Nosotros somos limitados, por eso no comprendemos muchas cosas. Por eso a veces, le digo, cuando no entendemos el concepto pleno de la palabra de Dios, nos aislamos, nos encerramos, nos ensimismamos en nosotros mismos. Y por eso a veces perecemos, porque no entendemos la vida plena, gozosa que Dios nos ha otorgado, sin pasar los límites, sino quedarnos ahí en esa línea, en esa raya, para no transgredir su ley, para no transgredir su palabra, sino hacer de acuerdo como Dios ha dejado en sus sagradas escrituras. David describe entonces a Dios cuando formaba su pequeño cuerpo en la oscuridad del vientre de su madre. La Escritura nos muestra una y otra vez que Dios está en control y que la tierra y el universo están sostenidas con el poder de ¿qué? De su palabra, pero aún así nosotros dudamos, aún así nosotros desfallecemos. ¿Por qué? Si por la palabra fue constituido los cielos, la tierra, el mar y todo lo que nosotros vemos, por la palabra de Dios dijo, hágase en los cielos se hicieron, hágase precisamente todo lo que vemos en el libro de ¿qué? De Génesis capítulo número 1 fue por la palabra de Dios. Por eso el centurión le dijo, con tu autoridad y con tu palabra di esa palabra y mi siervo será salvo, será sanado allá en la casa. Con la palabra, o sea, la palabra tiene poder, mis amados hermanos.
Entonces, siempre debemos de tener presente eso, de confiar entonces en Dios, en el poder de su palabra para transformar, para renovar, para cambiar. Siempre tengamos en mente eso. No nos dejemos, como dicen por ahí, agüitar por el enemigo. No, eso es lo que quiere el enemigo. Sigamos firmes nosotros en la oración por nuestro esposo, por nuestra esposa. Sigamos en la oración firme por nuestros hijos. Sigamos en la oración firme por nuestros parientes. Sigamos en la oración firme por nuestros amigos. Sigamos en la oración firme por esta nación. Sigamos en esa oración firme. Sigamos, creemos en la palabra de Dios. Entonces sigamos confiando en el Señor. Si Él nos ha traído aquí desde nuestros países a Estados Unidos por algo, ¿cierto? O si no, nos hubiera dejado allá. Entonces por algo nos trajo aquí. Entonces hay que creerle al Señor que por algo estamos aquí. Pero no con el temor. ¿Usted cree que si el Señor quisiera que nos llevaran a todos para las diferentes partes del mundo, va a usar algo para que volvamos nuevamente, ¿cierto? A Colombia, a El Salvador, a Nicaragua? Y algún día puede pasar eso, ¿sí? De que pase algo en este mundo. ¿Para qué? Para que se llegue hasta ese punto, a que muchos lleguen y vayan ¿a dónde? A sus diferentes partes del mundo. ¿Usted se acuerda del censo? Para mirar de dónde era cada persona. Yo a veces miro ese pasaje bíblico y digo, wow, Señor, ¿será que algún día irá a pasar eso? Que el anticristo nos mande a cada uno a las diferentes partes del mundo a saber quiénes son el pueblo verdaderamente judío, porque quiere destruirlo, quiere destrozarlo, y van a poner un censo. No, salgan ustedes, cualquiera que no sea de aquí, entonces salga a su diferente parte del mundo. Entonces van los judíos a su pueblo para tenerlos a todos ahí en masa, para exterminarlos, para matarlos. Esas son las cosas que lleva uno en pensamiento en la palabra de Dios, que puede llegar a suceder o a pasar. A pesar de nuestra ignorancia sobre la realidad y en especial sobre todo lo que va a pasar en un futuro, debemos de permanecer firmes, debemos movernos en fe. No sabemos pero confiamos, no entendemos pero nos movemos, no vemos pero nos entregamos. No es en nuestra fuerza pero es en la fuerza y el poder de Dios. No es en nuestro conocimiento pero es en la sabiduría de Dios. No es en nuestra voluntad pero entonces es en la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos nosotros de creer, mis amados hermanos. Dios quiere que usted esté firme, que usted esté arraigado sobre la roca. ¿Usted cree que por qué esa palmera en el Líbano no se mueve cuando vienen los vientos y todo esto? ¿Cómo una palmera se va a sostener en medio de un desierto? Pues la enseñanza está que esa palmera tiene casi 15 metros, 16 metros de profundidad su raíz, pero a la vez en el desierto, ¿sabe qué hace la palmera? Con sus raíces se abraza a las rocas que hay abajo, alrededor. Entonces está arraigada esa palmera ahí. Por eso la vemos que cuando vienen los vientos, ¿qué hace la palmera? ¿Cierto? Va de un lado para otro. Pero después de que pasa eso, ¿qué pasó? La palmera sigue firme. Así en nosotros estamos fundados sobre la roca, que es Cristo Jesús. Por más que vengan los ímpetos, por más que vengan los vientos, por más que venga el terremoto, por más que vengan las dificultades, estamos ¿qué? Firmes sobre la roca. Pero ahí está, confiemos en el Señor. Lo que Dios nos ha prometido a nosotros, Dios lo va a cumplir. Dios no le va a cumplir al que no es hijo, Dios le va a cumplir a sus hijos, a su hija, a su hijo. Si Él ha prometido algo en nuestros hijos, Él lo va a cumplir, pero confiemos en Él, que Él va a hacer en su debido tiempo. No como madres o como padres, que usted le quiere colocar rosas ahí en el camino a nuestros hijos. No, Dios le va a colocar espinas. ¿Sí? Porque Dios nos está llamando de buena forma, pero ahí estamos de rebelde. Sí, dice, ok, viene la enfermedad. Nos sacan del trabajo. ¿Tú lo querías así? Bueno, ahí está. Vente al camino. Yo quería traerte de una forma hermosa, preciosa, con mis brazos, con mi amor, con mi misericordia, pero tú estás siendo rebelde a ese llamado. Entonces, en esa rebeldía Dios dice, bueno, yo te amo, pero entonces yo te amo y te voy a disciplinar, porque yo no quiero que te pierdas, yo quiero que vuelvas a reír, yo quiero que vuelvas al camino. Entonces ahí es donde está, que a veces el Señor usa la disciplina para traer nuevamente a su redil, ¿a quién? A sus hijos y a sus hijas. A sus hijos y a sus hijas, mis amados hermanos. No nos detengamos, sigamos adelante, pero vemos que Salomón en su inmensa sabiduría nos dice, y es el cuarto punto, disfrutando el presente con una mirada hacia el juicio.
disfrutando el presente con una mirada hacia el juicio. Mucho cuidado con eso, porque nos dice Salomón en este pasaje, nos recuerda la importancia de disfrutar la vida, de estar alegres y que hay esperanza. Vemos que nos dice acerca de la luz, que la luz nos ayuda a ver, a observar cosas simples y cotidianas de nuestro vivir para disfrutarla. Y muchas veces hay algunos que no disfrutan lo que Dios nos da en su naturaleza y en sus cosas, ¿cierto? Ahí está Dios presente. Usted ya está tan metido a veces en el mundo que yo puedo pasar y observar esta orquídea que no son naturales, pero no me detengo a mirar la hermosura. Dios, ¿usted cómo le colocó ese botón ahí? ¿Cómo sale este color azul, amarillo, verde? Está cantando por ahí un pajarito y usted detenerse a observar dónde está, cuál es. Oh, mira, un cardinal y es rojito y el copete parece al mío que tengo acá arriba. ¿Sí? Y ahí vemos el papagayo lleno ¿de qué? De varios colores y todo eso, como me he visto yo, ¿no? Amarillo, azul, verde y rojo. ¿Sí? Eso es aprovechar la luz que Dios nos da para detenernos a disfrutar las cosas hermosas que Dios nos da aún en su naturaleza, que Él nos habla por medio de su naturaleza también. Eso es reconocer el poder y la grandeza de nuestro Dios, aún en las cosas que simples. Gracias a Dios porque tengo aquí el agua en mi hogar y me estoy duchando y usted está como un soprano ahí cantando alabanzas, alabando a Dios. Pero pensando en ese momento y decir, wow, Dios, gracias porque en África la gente no tiene cómo ducharse. Hasta en eso simple hay que darle gracias a Dios, reconocer a Dios ahí en esas cosas simples. Pero vuelvo y le digo, en las cosas del mundo, en el afán, ni siquiera nos detenemos muchas veces ni a orar por los alimentos. Muchas veces no nos detenemos a agradecerle a Dios por ese pan de hoy, porque Dios dijo, le daré el pan de este día, no el de mañana. En este día Dios nos da el pan para que lo disfrutemos, para que nos gocemos, para que nos deleitemos en ese pan que nos ha dado hoy. Y gracias a Dios porque tengo en esta mesa, así sea un café y un pan, tengo a mi hija, a mi hijo, a mi esposo. Gracias, Dios mío. Wow, simplezas, pero que son grandes para nuestras vidas, ¿cierto? Y para la vida de otros. Siempre esperamos lo perfecto, siempre esperamos lo abundante. No esperemos eso, mis amados hermanos, porque nos vamos a quedar esperando. Así como el sol sostiene la capacidad de calentar y alegrar nuestros días, nosotros también podemos ser esa luz para los demás y encontrar la belleza en lo cotidiano. Entonces, el gozo y el juicio, aunque extraños compañeros, vienen a ser juntos aquí en este pasaje bíblico. O sea, Salomón nos dice que aunque el Señor nos permita vivir muchos años, que disfrutemos de los deleites de este mundo, dejan claro que nos acordemos que no debemos de abusar de la libertad, porque vendrán muchas calamidades. También estaremos un día delante de la presencia de nuestro Dios y serán muchos los días de tinieblas comparados con los años de gozo. No, yo voy a gozar la vida y el mundo se va a acabar, no importa, voy a seguir gozando. No, eso que usted está haciendo ahora no es comparado con una eternidad separado de Dios. Va a ser un lloro, va a ser un crujir, va a ser un lamento y es por la eternidad. No es una hora, no es 2 horas, no, es por la eternidad que van a estar ahí, hermano. O sea, hay que tener en mente eso, que yo puedo disfrutar, yo puedo deleitarme, pero acordarme de mi Dios, de mi Redentor, de mi Salvador, de no pasar ese límite, porque hay algo que cuando yo pase el límite, como Adán y Eva pecaron y ya vemos las consecuencias a nivel mundial. No nos olvidemos que todo es pasajero, todo es efímero, todo viene a su final en el momento de ¿qué? De que usted y yo partimos de este mundo. Ahí acabó, vanidad de vanidades, todo es vanidad, dijo el predicador. Usted ahí en la carroza no va a venir detrás su carro, no va a venir detrás su casa, no va a venir detrás sus millones, no va a venir detrás sus joyas. Nada de eso, mis amados hermanos. Así como usted nació peladito, así mismo usted va al hueco allá. Y donde Dios nos formó de la tierra, allá va a ir usted. Ahí no hay clase alta, media, baja,
presidente, no, que allá todos vamos a ir al mismo hueco. Pero el problema es que unos van a ir delante de la presencia de Dios y otros van a ir ¿a dónde? Al infierno. No hay estado medio, van a ir allá al infierno. Pero el problema es que unos van a estar con la eternidad con Dios y unos van a estar sin Dios por la eternidad. Entonces podemos disfrutar de las cosas, sí, pero no nos olvidemos de ¿quién? Del Redentor. Porque nuestro presente, porque nuestro futuro y la eternidad están en las manos de ¿quién? De Dios. Su futuro, su presente no está en su negocio. Su futuro y su presente no está en el presidente. Su futuro y su presente no está en su mamá. Su futuro y su presente no está en su esposo. Su presente y futuro no está en sus hijos. Su futuro y presente y la eternidad está en las manos de Dios. Eso es lo que tenemos que entender si verdaderamente nosotros confiamos en Dios. No en nuestra capacidad, no en lo que nosotros tenemos. Vuelvo y le digo, Dios en un abrir y cerrar de ojos puede acabar con este mundo ya. Un día son como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que para el Señor hoy, que venga por su iglesia y pase lo que pase, no hay nada. Entonces de ahí no es la preparación de nosotros, mis amados hermanos. Si verdaderamente confiamos en Él, el que tiene el Espíritu Santo de Dios que oiga lo que está diciendo hoy. Porque quizás mañana no puede haber ese mañana. Hoy es el día. Hoy es el día, no mañana. Hoy es el día de arreglar las cosas. Hoy es el día de desatar las cosas en la tierra para que sean desatadas en el cielo. ¿O no? Eso dice la palabra de Dios. Si usted no desata aquí en la tierra, no perdona, no hace las cosas que Dios le está diciendo que arregle, entonces arriba está atado y por eso no hay bendición. Cuando usted desata lo que hay aquí, cuando usted perdona, muchas veces el no perdonar trae enfermedades, mis amados hermanos. El no perdonar trae cáncer, el no perdonar trae tanta cosa. Pero cuando usted se libera de eso, se le quita como ese peso de 20 años, de 30 años, que usted cargaba, que lo hacía caminar hacia muchas veces de mirar hacia abajo. Pero cuando usted hace lo que Dios le pide, usted empieza ¿a qué? Ahora a mirar hacia arriba, gracias Dios. Empieza usted a transformarse, empieza usted a cambiar, empieza usted a renovar. Ya empieza a ver las mujeres diferentes, empieza a ver los hombres diferentes, ¿cierto? Empieza todo completamente a cambiar en usted. ¿Por qué? Porque usted ya se ha liberado. Y de arriba el Señor entonces abre la ventana de los cielos y derrama bendición sobreabundante. Pero es porque así lo dice la palabra. Y son los pasos que Dios nos manda que debemos de realizar y hacer. No como yo creo, no como yo pienso, no. Es como dice la palabra de Dios. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo ¿qué? Segaremos. Gálatas 6, 9, 10. Si no desmayamos, si quiere acompáñenme ahí porque hay algunos que no conocen este pasaje bíblico. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10 para que lo subraye, para que lo tengan ahí, para que suba el grupo de alabanza. Gálatas capítulo 6, versículos 9 al 10. Vamos a leerlo. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 10. La palabra de Dios nos dice, no nos cansemos, o sea, no se fatigue en hacer usted el bien, porque a su tiempo segaremos, o sea, es en el tiempo precioso de Dios. Si nosotros no desmayamos, o sea, continuamente usted va a hacer la obra, va a hacer el bien, lo sigue haciendo, pero sin esperar en ese momento nada a cambio. Así que según tengamos la oportunidad, o sea, cada vez que usted tenga la oportunidad de hacer algo bien, hágalo. No está refiriendo que todos los días, que todo el tiempo, o sea, cuando usted tenga esa oportunidad, hágalo. Y hágalo a todos, pero mire la palabra que le dice, y mayormente a los de ¿quién? A los de la familia de la fe. Hagamos bien a todos, no hay problema, pero mayormente a la familia de la fe. Por eso es la comunidad, ¿cierto? Por eso es la coinonía, de poder saber qué hermano, qué hermana está pasando una dificultad, una situación para nosotros, poderla ayudar. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos deja muy claro en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que el día está cercano. O
sea, por eso es la importancia de nosotros congregarnos, porque aquí nos agudizamos, aquí nos podemos entender y comprender, aquí nos podemos pedir perdón, aquí puede haber ahora sanidad, ahora puede haber liberación. Eso es lo que quiere Dios, que nosotros nos congreguemos para bien, y cuanto más que nosotros sabemos que el día se acerca, o sea, el tiempo final ya se está acercando. Entonces debemos animarnos, debemos de confrontarnos, debemos de limar asperezas, debemos de perdonarnos, porque ya el tiempo está cerca. Pero usted en su casa y por allá, usted no hace eso. Por algo el Señor lo dejó en Hebreos, debemos de ¿qué? De congregarnos, a no ser que usted esté lisiado, a no ser que usted esté enfermo, esté pasando una dificultad, y ese día usted se quede en la casa, pero Dios nos manda que nosotros nos congreguemos. Pero el problema es que nosotros queremos entender la palabra de Dios a mi beneficio. Como yo creo, lo entiendo porque estoy en mi pecado, entonces la acomodo a eso, para que no se vea tan feo. Pero Dios es claro en su palabra: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días la hallarás. Recuerda que no puedes recoger frutos donde no has sembrado. Recuerda esto: no puedes recoger frutos donde no has sembrado. Y yo creo que cada uno de nosotros hemos sido fruto de esa semilla, o sea, la palabra que fue expuesta a usted. Y a su tiempo nosotros llegamos al redil. El pan de vida, el que descendió del cielo, es la palabra de Dios. Por eso, echa tu pan, es la palabra de Dios, sobre aguas. ¿Qué se refiere? La gente. Echa la semilla sobre la gente, para que a nuestro tiempo, ¿qué? Haya ese avivamiento. Venga su hijo, venga mi primo, venga mi hermano, venga mi sobrino, venga el vecino, venga el que trabaja conmigo. Echa la palabra de Dios sobre la gente. Y oremos, porque el único que sabe cuándo va a empezar a germinar, cuándo va a empezar a crecer, vuelvo y le digo, los misterios que tiene Dios preparado para usted y para mí cuando estemos delante de la presencia de Él. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos, Dios, por ser tan bueno, Señor, por enseñarnos su palabra como usted desea y quiere, pura, perfecta, donde no hay ningún error, Señor. Ayúdanos a quitar todas las cosas malas que hay en nosotros y que nos impide ver tu palabra tal como es, pero también ese caminar que usted desea y quiere para nuestras vidas, amado Padre Celestial. Ayúdanos por medio de su palabra a purificarnos, a lavarnos, que si somos precisamente como la grana, que seamos limpios, blancos como la nieve, Señor. Y gracias damos por eso, Señor, porque tenemos un Dios lleno de amor, de misericordia y de bondad. A usted sea el honor, la gloria y la honra, en el nombre glorioso de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti. Tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre yo las aguas, cuídame las llamas, y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, revive el peligro, y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Señor, yo creo en ti. Señor, vete tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí, tu espíritu ven, derrámate.
vas mucho más allá, Señor, no fallará, su nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallará, su nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, dame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, falla el enemigo, derriba el peligro y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa una y otra vez. Wow, ¿ya? Me transportaron al tercer cielo. Wow, qué hermosa esa letra de esta alabanza. No la había escuchado. No la había escuchado la primera vez. Por eso me fui yendo y digo, wow, ese es el Dios que tenemos. El Dios de tanta promesa, que abre camino, que siempre está peleando por nosotros. Ese es el Dios de la Biblia, hermano. Ese es el Dios que tenemos que tener esa confianza absoluta en ese Dios verdadero. Que lo que Dios prometió, lo va a cumplir, móntese quien se monte, que esté quien esté. Si Dios le dijo a usted esa palabra, la va a cumplir. No nos olvidemos de eso. ¿Estás echando el pan sobre las aguas? ¿O está por el desagüe? Todo eso se va de un momento a otro. Echemos el pan sobre las aguas. Echemos el pan sobre las aguas. Gracias por esa alabanza, hombre. Padre, eres tan maravilloso, tan grande, tan bondadoso. Nosotros somos tan infieles, Señor, con un Dios que desea siempre lo mejor para sus hijos y para sus hijas. Un Dios que quiere llevarnos por el buen camino. Un Dios que quiere dar esa provisión. Un Dios que quiere llenarnos de bendiciones. Pero nosotros nos apartamos de ti, Señor, nos alojamos constantemente de ti, de ese Dios que ha dejado esas promesas hermosas en su palabra, no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos, para nuestros nietos y las siguientes generaciones, o sea, de generación en generación, Padre eterno, amado. Ayúdanos a entender día con día su palabra, Señor, a poderla interiorizar, a poderla grabar en nuestro corazón, para que constantemente en nuestro pensamiento esté tu palabra, Señor, para que en nuestros labios salga siempre esa palabra de fortaleza, esa palabra de amor, esa palabra que cuando viene el enemigo a turbarnos, está escrito, como dice su palabra, que tú no puedes tocar a un hijo ni a una hija de Dios. Escrito está que en la sangre del Cordero de Dios hay perdón de pecados, hay sanidad, hay restauración de poder nosotros alabarte, glorificarte constantemente. Gracias, Dios mío, gracias te damos por ese perdón, por esa salvación inmerecida, porque es un regalo suyo, no de nosotros, es un regalo perfecto suyo, amado Padre Celestial. Ayúdanos a caminar día a día contigo, Señor, a no correr, sino a caminar día con usted, amado Padre, lo que usted desea continuamente, Señor, en nuestras vidas.
que derramemos todo nuestro corazón en la intimidad con usted, para que usted nos pueda sanar, nos pueda perdonar, nos pueda limpiar de toda maldad, de todo pecado. Padre, colocamos en sus manos nuestros niños, nuestros jóvenes, Señor, que como padres podamos exhortarle en amor, podamos instruirlo en su palabra, que no los airemos, sino por el contrario, tengamos su palabra presente para llevarlos a reflexionar. Amado Padre, oramos por los esposos, por los matrimonios aquí presentes, Señor, que siempre tengan su palabra en el centro de sus mesas, de sus vidas, Señor, que constantemente busquen en su palabra la dirección que necesitan nuestros matrimonios, que lo alabemos, que lo glorifiquemos a usted, que estudiemos su palabra en ese momento, que traigamos una reflexión. Gracias, Dios Padre, porque usted nos ha dado tantas herramientas, pero no queremos las herramientas suyas, sino las herramientas del mundo. Por eso vemos un mundo caótico, por eso vemos, Señor Dios mío, matrimonios de fracaso en fracaso, porque no acudimos a usted primeramente, Señor, a su palabra. Señor amado Padre Celestial, fortalécelos, edifícalos, Señor, día a día con su palabra, Señor. Limpia sus mentes, sus corazones, amado Padre Celestial. Gracias damos por la Iglesia Evangélica Libre de Salem, que nos ha traído aquí a pastorear, Señor, a traer su palabra, el mensaje perfecto, maravilloso y lindo que usted siempre desea para su grace, Señor. Gracias por esos pastos delicados, por esas aguas de reposo que necesitan sus ovejas, para que les crezca esa lana, para que verdaderamente su salud espiritualmente esté muy bien también, amado Padre Celestial, que no desechemos su mensaje continuamente, sino que lo aferremos, lo atesoremos a nuestro corazón, porque vendrán días que tendrá comezón de oír la palabra de Dios y no la van a hallar, que este momento sea propicio para tomar esa determinación de proponer en nuestro corazón, de escudriñar su palabra, de hacer un estado y decir: hoy quiero ser una nueva criatura, hoy quiero ser un nuevo hijo de Dios, una nueva hija de Dios, quiero proseguir en sus caminos, no importa si se burlan de mí, porque de usted se burlaron, Padre eterno. Que carguemos nuestra propia cruz, o sea, olvidarnos de las cosas que nos afectan, dejar todas las cosas que nos está robando el tiempo perfecto suyo, amado Padre Celestial. Oh, gracias Dios. Gracias Dios por sus promesas tan grandes y maravillosas para todos, Señor. Gracias por el grupo alabanza que siempre trae, Señor, esas alabanzas preciosas cuando más las necesitamos, Señor, para honrar y glorificar su nombre, Señor, por el tiempo que ellos toman, Señor, que con amor lo hacen y lo expresan también, Señor. Gracias, Dios mío, por este día que usted ha dado. Este es el día que hizo Jehová, no es el día de mañana. Este es el día que hizo Jehová para que nos gocemos en Él, nos deleitemos en Él. Este es el día. Padre, ayúdanos a disfrutar de ti día a día, Señor. En la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, que la comunión del Espíritu Santo de Dios sea ahora y siempre con cada uno de nosotros. Amén y amén. Estamos despedidos, mis amados hermanos. Dios les bendiga.